Los próximos minutos, desde la capital de la República, nuestro buen amigo el economista Kurt Noeden. Para él le vamos a dar la cordial y afectuosa bienvenida. ¿Cómo está, economista? Gracias por atender el llamado de Radio Tropical. ¿Qué tal, querido Puma? ¿Cómo está? ¿Cómo está la región de Tarapoto? Bueno, todo bien, pero vamos a lo que nos convoca porque, dada la experiencia y la capacidad en el análisis que usted tiene, es bueno ir visualizando qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, estamos en el mes de julio, mes de la patria, y mes también que se va a cumplir un año del actual gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Esperaremos con ansiedad, ¿no?, el tema de su mensaje presidencial. Pero en este caminar, ¿no?, del primer año, ¿cuál es la lectura que tiene? Muy inestable, ¿no? Se ha notado también en los modelos económicos que se han corrido que, por ejemplo, antes del gobierno de Castillo, en la senda de crecimiento potencial del Perú era de 4.5% al año. Y actualmente, con las actuales condiciones de inestabilidad y de menor inversión, se ha reducido esa senda de crecimiento a 2.5% al año. Es decir, con la actual inestabilidad política y jurídica y las consecuencias sobre la inversión, el crecimiento potencial, ni siquiera efectivo, el potencial, se ha reducido casi a la mitad. Y eso que ni siquiera estamos llegando al crecimiento potencial, ¿no? Y eso es una muy mala noticia porque implica, por ejemplo, de que si antes en 15 años duplicamos nuestros ingresos, actualmente lo duplicamos en 30 años, ¿no? Ahora cuando hablamos, por ejemplo, bueno, las cifras son preocupantes, lógicamente, pero los entendidos dicen, no, es un reflejo de lo que ocurre en el mundo. ¿Es cierto ello? Pero no lo escuché bien por el audio. Le decía, Kurt, cuando hablamos de este panorama medio difícil para el país, muchos aducen que es parte de, digamos, de lo que ocurre a nivel mundial. ¿Es así ello? En parte tienen razón, porque a nivel mundial hay una inflación que se está disparando y que implica que los bancos centrales europeos y americanos a la larga van a subir enormemente sus tasas de interés, o ya las están subiendo, lo cual implica una retirada de capital de los países periféricos, y lo cual implica una fuerte freno de recesión en los países desarrollados, ¿no? Lo cual repercute en una menor demanda de exportaciones para el Perú. Pero, sin embargo, si esto se manejara de manera más pro mercado en términos económicos, los efectos no serían tan negativos, ¿no? O sea, se podrían paliar bastante. La situación es difícil, estamos navegando en tormenta, pero encima el piloto no sabe bajar, no sabe volar el avión, entonces peor es, ¿no? Ahora, cuando hablamos de, en el caso específico de nuestro país, del tema, por ejemplo, de la minería, que dicen que es digamos, lo que más rinde, ¿no? O que el más ingresos al Estado. Sin embargo, se genera esa inestabilidad. ¿Qué puede ocurrir para más adelante? La minería está muy estancada, ¿no? Se nota que los inversionistas mineros están asustados. Hay muchos rumores de estatización, hay muchos eventos de batallas campales en las zonas mineras, donde hay pueblos enteros que se han levantado a disputar, y me refiero a pueblos enteros de mineros informales, ¿no? Porque parece que la discusión acá es
entre quién domina la minería, ya sea la minería informal o la minería formal, ¿no? Y cuando tradicionalmente la minería formal es la más respetuosa de las leyes laborales, la más respetuosa de las leyes ecológicas, lo que está predominando es una minería informal que está tomando el campo, que está tomando el dominio de las minas, y ni una intención del Estado de resguardar el Estado de Derecho, ¿no? Y eso hace que las inversiones formales se retiren del sector minero. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estas situaciones que se generan, ocurre como aquello de que siguen siendo una explotación bárbara, que la clásica, ¿no? Es decir, se la llevan todo y al país nada. ¿Está cierto ello? Eso no es tan cierto, porque, bueno, no tengo cifras a mano, pero sí he escuchado al sector minero hablar sobre eso, y buena parte de lo que se produce se queda en el Perú en forma de sueldos y en forma de demanda de factores de producción locales, ¿no? No es tan cierto eso de que se lleva todo la actividad del extranjero. Mucho de lo que demandan las minas es a nivel local, o sea, las minas compran insumos a nivel local, contratan mano de obra a nivel local, contratan maquinaria a nivel local. Estos son gastos que se hacen a nivel local y que retribuyen al sector nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo quizás para la próxima llamada que usted me tenga le voy a poner una cifra más concreta, pero sí me acuerdo haber visto de que una buena parte se queda en el Perú, y más aún todavía una buena parte se queda como de cánones, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que los cánones han sido entregados a las regiones, y las regiones no han sabido qué hacer con los cánones. Uh-huh. Ahora, el problema es que los gobiernos regionales o gastan en monumentos fantásticos, o no tienen una capacidad de gasto real en sus regiones. Uh-huh. Bueno, eso es un llamado de atención a los gobiernos regionales, ¿no? En la lectura. Sí, realmente mucho de lo que está pasando y mucho de las quejas de los ciudadanos de las regiones que se dirigen al gobierno central de Lima, en realidad deberían dirigirse a los gobiernos regionales, porque ellos son los culpables de que no se hayan plasmado las cuantiosas ayudas canónicas, los cánones que ha habido en horas concretas para las regiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese escenario, reitero, mi estimado Kurt, ¿cuál le crees que el panorama que tiene el país de aquí en adelante? ¿Se puede vislumbrar mejoría o vamos a estar en ese plan de inestabilidad, perdón? Yo creo que el plan de inestabilidad va a seguir, y no creo que las Fuerzas Armadas ni que haya ni un sector que vaya a hacer un golpe de Estado. Y se va a respetar el orden jurídico, y eso implica que la única chance de mejorar la situación económica es con un cambio de gobierno, o sea, ya sea que el gobierno actual renuncie y se llame a nuevas elecciones, o que se reemplace por otro gobierno, por un vicepresidente, ¿no? Uh-huh. Pero eso está lejos de verse en un futuro próximo, ya que el presidente Castillo tiene una serie de acusaciones constitucionales por corrupción, y no creo que él voluntariamente abandone el gobierno. Entonces, la situación está entrampada, en realidad está entrampada. No hay ni un sector que quiera arriesgarse a tomar el gobierno por temores de que se les acuse de inconstitucionales, y a la vez el gobierno no se anima a renunciar, a pesar de todas las causas más que suficientes que ha habido. Uh-huh. Al gobierno de Merino lo tumbaron con 2 muertos.
para tumbar al gobierno de Castillo, y hay más de 20 muertos y sigue bien enroscado, ¿no? Entonces, es muy difícil pronosticar el futuro del gobierno peruano y de la situación económica del país. Y cuando Ha habido voces muy optimistas entre los empresarios, pero esas voces optimistas también ya se están volcando a un pesimismo fuerte. Cuando se habla, por ejemplo, de la labor Los del... optimistas decían, Sí. los optimistas decían no ha habido situación peor que cuando estuvo Sendero Luminoso en su máximo esplendor en los años 80, pero esa misma voz está diciendo que ahora estamos sin rumbo, ¿no? Ujú. Ahora, en cuanto a la labor del Congreso de la República, si hacemos un recuento rapidísimo, por ejemplo, de la percepción, básicamente dice que ahora las redes sociales son la plataforma donde más expresión tiene la gente, dicen, la califica como pésima. ¿Cómo vislumbras tú, cómo lo ves la labor parlamentaria? El Parlamento es totalmente desacreditado. Hay muy pocos parlamentarios con crédito positivo, entre los cuales considero que uno de las figuras rescatadas es mi amigo Carlos Anderson, pero él está marginado, ¿no? La mayoría de los parlamentarios prefieren darle prioridad a sus intereses particulares en vez de a los intereses del Perú, ¿no? Entonces, es muy difícil en esta consideración donde hay una consideración típica de redistribuciones coalitivas, coaliciones distributivas que se disputan el poder. O sea, el problema típico en Perú donde hay una guerra entre grupos de coaliciones redistributivas que se pelean el dominio del gobierno para acaparar parte de la renta del Perú y no piensan en el bienestar del Perú, y en esa guerra política que hay por el dominio del poder, toda la torta del Perú, toda la producción del Perú se va achicando, ¿no? Es la situación que se conoce como en la teoría económica como chronic capitalism, o capitalismo amigotes, o capitalismo mercantilista también se puede decir, o como lo llama Sendero Luminoso, capitalismo burocrático, ¿no? O sea, decir una situación donde los actores de producción, los empresarios, no luchan en el mercado por el favor de los consumidores, no luchan en el mercado por mejorar sus productos, no luchan en el mercado por servir mejor a los consumidores, sino luchan por el favor político. Y esa lucha política hace que todos salgamos perdiendo. Y eso solo se logra cambiar a través de un cambio radical del sistema, achicando el gobierno, poniendo un régimen constitucional de gobierno limitado y de libre mercados. Claro, pero no implica la posición vuestra de un cambio de la Constitución, ¿eso no? Sí implica la solución de un cambio de Constitución, pero no en el sentido tradicional en el cual se está hablando, porque lo que se quiere hacer en el cambio de Constitución se quiere cambiar el capítulo económico, que es el capítulo que se debería respetar. Lo que hay que cambiar es el capítulo político, el capítulo que organiza el Estado. El capítulo que organiza el Estado está tan mal organizado que lo único que hace es favorecer a que el Estado tenga mayor eficacia para explotar a los ciudadanos. Pues en realidad lo que se debe hacer es una constitución donde el poder del Estado esté limitado. Es decir, la idea de una constitución es que limite el poder, que limite la arbitrariedad del poder. En cambio, en el Perú, tradicionalmente las constituciones son producto de golpes de Estado que hacen que el gobierno sea más eficaz para el grupo dominante. Y eso hay que cambiarlo. Pero, en contra de lo que dice el sector oficialista, no hay que cambiar el panorama económico, o sea, el capítulo económico de la Constitución no hay que cambiarlo, sino hay que cambiar el capítulo político, el capítulo que organiza el Estado.
Por eso creo que yo propongo esta reforma del Estado desde el Congreso, ¿no? No una constituyente. Muy bien, vamos a agradecerle a Kurt Noedin, economista. Tú eres egresado de la Universidad del Pacífico, ¿verdad? Sí, soy egresado del Pacífico y de la Universidad de FAM. Y en estos momentos estás abocado a que de manera independiente o en estos momentos doy clases particulares de economía política, entreno una serie de grupos de líderes políticos que se están formando para liderar el gobierno en un futuro. Aprovecho la ocasión que me das para invitar a los interesados en participar en un grupo de formación de economía política, para que me llamen bajo el 987-211-025, repito, 987-211-025, y puedan inscribirse en un curso de economía política que estamos llevando, para formarlos debidamente en un análisis económico que sea más compatible con el Perú, ¿no? Que reconozca que el Perú tiene futuro, pero tiene futuro en la medida en que se liberalicen los mercados y en la medida que se supere estas luchas endémicas por el poder que hay en el Perú. Para terminar, leía parte de tu currículum y hay una parte donde me ha sorprendido un poco porque no me entendía esto de tú eres creyente católico pero liberal. ¿Cómo entiendo yo? No, católico liberal. A ver, sí. ¿Cómo se entiende eso? No, me ha dejado pensando eso. Bueno, somos un nuevo grupo de gente que nos estamos formando, que somos católicos creyentes practicantes, pero que compatibilizamos la doctrina social de la Iglesia y los principios éticos sociales con los principios liberales clásicos. Es decir, hemos hecho una síntesis entre el pensamiento liberal clásico y el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, justamente compatibilizando la doctrina de la Iglesia con los principios liberales clásicos, ¿no? Porque consideramos que la condena a la Iglesia al liberalismo se refiere a la condena al liberalismo francés, al liberalismo consumista, al liberalismo anticlerical, al liberalismo hiperracionalista, más no al liberalismo de índole tradicionalista, de índole anglosajón, que más bien parte de un pacto social en el cual se respeta la dignidad del ser humano y que eso es compatible con las escrituras, ¿no? Claro, yo lo que también veo es que tu enfoque es abierto, profesional, no sectario en el sentido de que no estás apuntando a nada, tema político, ni congreso, ni de alcaldía. ¿Perdón, no le escuché? Te decía, Kurt, que tú estás apostando a a una economía mucho más académica, mucho más de una lectura de la realidad, no porque tengas intereses de por medio, es decir, que quieres ser no sé, parlamentario, qué sé yo, eso no va contigo. Correcto, a pesar de que estoy apoyando un partido, que es el Partido de la Revolución que se está formando, yo no tengo mayores aspiraciones políticas porque me considero que a mi edad, casi 55 años de edad, tendré un techo de 20 años de actividad intelectual y yo me he autoimpuesto la tarea vital de formar gente para un futuro en los 120 años. Lo que yo quiero es dejar yo lo llamo el plan 3, 12, 72 inspirado en Jesús, o sea, 3 discípulos íntimos, un círculo de 12 y 72 discípulos más amplios que vayan y difundan las ideas de la libertad a partir de la fe en Cristo, ¿no? Y ese es mi interés, el difundir cierto ideario que sea liberal, cristocéntrico, que sea que se ponga a favor del servicio de las mayorías, pero que no sea tradicional comunista, sino que sea una visión a favor del mercado, sensata y que sea constructiva, ¿no? En ese sentido, esa es mi tarea vital, mi tarea apostólica y no tengo aspiraciones mayores de política. Correcto, un gran abrazo de Tarapoto entonces para nuestro amigo Kurt Noedin. Mi tarea vital y dame tiempo para explicar mi tarea vital.
Correcto. Un gran abrazo para el economista Kurt Melding. Está con nosotros. Y adelante, sigue así informando a tu población, porque haces una excelente labor.